Santa Bárbara Coffee and Tea House, en la Ciudad Blanca de Ibarra. Patricio Salgado, distribuidor de libros jurídicos nacionales e internacionales. Los mejores textos en materia penal, civil, tránsito, constitucional, códigos y doctrina lo encuentras en Patricio Salgado. Llámanos al 0994-303-812. Estaremos gustosos de atender tus requerimientos. Somos el mejor distribuidor de libros jurídicos en Ibarra. El gran libro jurídico, el mundo actual del derecho en tus manos. La mejor actualización en textos jurídicos lo encuentras en el Gran Libro Jurídico. Estamos ubicados en Jorge Drom y Jorge Arizaga en la ciudad de Quito. No dudes en visitarnos o en llamarnos. El Gran Libro Jurídico, el mundo actual del derecho en tus manos. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Jurídica Online Diálogos de Derecho EC. En esta oportunidad queremos presentar a nuestro tercer invitado, el doctor Paul Córdoba, un constitucionalista de primera. Asimismo, queremos decirles que el tema a tratarse será control de convencionalidad. Agradecemos a todos nuestros invitados y también queremos decirles que los auspiciantes son los siguientes: el Gran Libro Jurídico en la ciudad de Quito, Patricio Salgado, distribuidora jurídica de libros en la ciudad de Ibarra. También queremos decir que Santa Bárbara Cafetería nos ofrece un delicioso café en la ciudad de Ibarra. Les voy a enviar un cordial saludo a mi compañero Ricardo López, que está en la ciudad de Guayaquil, y a la doctora Fátima González de la ciudad de Quito, quienes no pueden estar aquí, pero yo conduciré el programa. A continuación nos vamos a la sección Túneles del Diálogo. Esperamos que les guste. Iniciamos nuestra sección El Túnel del Diálogo. Aquí, en Diálogos de Derecho EC. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Buenas noches, estamos en la sección El Túnel del Diálogo. En esta ocasión, como les había mencionado, tenemos al doctor Paul Córdoba, que nos va a hablar acerca del control de convencionalidad. Voy a hablarles acerca de nuestro invitado. Es doctor en jurisprudencia y abogado por la Universidad Central del Ecuador, magíster internacional de investigación en Derecho, convención en Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en desarrollo, Universidad Técnica Particular de Loja, especialista superior en Ciencias Internacionales y superior en Derechos Humanos. Ha sido docente en varias universidades del Ecuador. Ha sido invitado como conferencista en universidades del exterior como la Universidad Católica de Colombia, la Universidad de Buenos Aires. Así también queremos decirles que también ha estado como docente en la Universidad Central del Ecuador, Universidad Técnica del Norte. También es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, capitulado en Ecuador. Está con un doctorado en Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Ha recibido múltiples reconocimientos. Es un autor de varios libros y artículos. Qué gusto, doctor, y bienvenido al programa. Con mucho gusto, Alejandro, a las órdenes. Doctor, dentro del tema de control de convencionalidad, queremos decirle, hemos preparado unas preguntas junto a mis compañeros que lamentablemente no pueden estar aquí en este día, pero les voy a mencionar y felicitarles sobre todo por el lanzamiento de su libro. Hace muy poco estaba tratando acerca del control de convencionalidad y quisiera saber el concepto y para llegar a la ciudadanía y también a los estudiantes y profesionales del derecho. Muchas gracias. Quisiera primero felicitar por esta importante iniciativa organizada por usted, por Ricardo y por todos sus compañeros y sus compañeras quienes se han organizado en este importante proyecto denominado Diálogos sobre Derecho en Ecuador. Y es importante este esfuerzo que hacen ustedes porque esto sin duda que puede aportar mucho a la discusión de temas que son muy relevantes para el país, para el Ecuador. Así que mis mayores reconocimientos en ese sentido y quiero desearles a ustedes que tengan todo tipo de éxitos en su trabajo. Bien, para empezar a desarrollar este diálogo, quisiera dejar sentado
que el control de convencionalidad es una institución que permite el desarrollo de las obligaciones que tienen los estados con relación a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Este control de convencionalidad, en términos muy prácticos y muy simples, consiste en un tipo de examen, en un tipo de verificación, en un tipo de revisión, exactamente es la palabra más adecuada, en un tipo de revisión normativa que tienen que hacer los servidores judiciales de todo Estado para confrontar los actos normativos que se encuentran bajo su conocimiento en relación con los instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los pronunciamientos que ha desarrollado la Corte Interamericana sobre otros instrumentos internacionales y también las interpretaciones que ha realizado la Corte Interamericana sobre la aplicación y la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, en términos muy breves, es la revisión que tienen que hacer los servidores judiciales, los servidores administrativos, los servidores públicos en general, para confrontar que el contenido de un acto normativo guarde relación directa con estos instrumentos internacionales de derechos humanos que les he mencionado brevemente. Muchas gracias, doctor. Qué interesante. Asimismo, quiero decirle, ¿qué le inspiró a realizar su obra Control de Convencionalidad? Gracias, Alejandro. Es una pregunta muy importante que es muy también relevante el analizar cuáles son las condiciones y cuáles son en este momento la realidad por la que atraviesa el control de convencionalidad. Cuando nosotros entendemos el papel que tienen los servidores públicos al momento de conocer los actos normativos, sabemos que ellos tienen la obligación de hacer un control de constitucionalidad. Un control de constitucionalidad en el sentido de que los actos normativos, los actos administrativos que se encuentren sujetos a su conocimiento puedan guardar estricto cumplimiento y estricta observancia de los contenidos y preceptos constitucionales. Esa es la obligación que también tienen todos los servidores públicos cuando desarrollan su trabajo. Y la revisión de actos normativos tiene que estar orientada hacia ello. Pero esa revisión de constitucionalidad no termina y no concluye ahí. También es importante entender que a partir de lo que significa el control de constitucionalidad, también nosotros tenemos la vigencia del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad es un principio de cláusula abierta que permite la incorporación de instrumentos internacionales al ordenamiento jurídico nacional de un Estado. Y desde ese punto de vista, a través del bloque de constitucionalidad, también instrumentos internacionales sobre derechos humanos tienen la misma vigencia, el mismo valor y el mismo rango que la Constitución a partir del bloque de constitucionalidad. Entonces, nuestros servidores públicos, nuestros jueces, nuestros servidores administrativos en general, todas las autoridades del Estado, están obligados a cumplir y a obedecer tanto los preceptos constitucionales como también están obligados a velar por la vigencia de aquellos instrumentos internacionales de derechos humanos al momento que conocen actos normativos que también estarán sujetos a su conocimiento. Entonces, en ese momento opera el control de convencionalidad. Y lo que nosotros podemos discutir y comentar es que, por ejemplo, los 13 casos que se han sustanciado
del Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones a derechos han sido justamente sustanciados porque el Estado ecuatoriano incurrió en omisiones o en prácticas inconvencionales que no permitieron que el Estado pueda responder y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, la vigencia de estos 13 casos sustanciados ante la Corte Interamericana contra el Estado ecuatoriano, lo que evidencian es que nuestros servidores públicos o servidores administrativos no desarrollan un pleno control de convencionalidad. Seguramente si nosotros nos habríamos preocupado como Estado de capacitar, de formar, de especializar a los jueces, a los funcionarios públicos sobre la importancia, sobre la necesidad y sobre la obligación que tienen también de respetar los instrumentos internacionales de derechos humanos, seguramente otra habría sido la respuesta y al mismo tiempo la expectativa de aquellas personas que han sufrido violaciones de derechos humanos en el Ecuador en estos 13 casos que le he comentado que nosotros podemos hacer un recuento hasta el año 2016. Entonces, estos 13 casos que fueron sustanciados ante la Corte Interamericana, lo que evidenciaban justamente es la inobservancia, la inaplicación, el irrespeto que existe de parte de los servidores públicos para cumplir con instrumentos internacionales, como la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y eso lo que hace es que las personas que se sienten afectadas al no encontrar la respuesta institucional del Estado en los órganos de justicia, acudan al sistema interamericano para hacer la protección efectiva de sus derechos. Pero son estos 13 casos que le comento, son 13 casos que expresan directamente la vulneración y las omisiones en que incurrieron estas personas, estos servidores públicos, al momento de conocer diferentes casos que pudieron haber sido resueltos desde una perspectiva y una óptica de cumplimiento de los derechos humanos. Lamentablemente no fue así. Y esto significó que una sucesiva cadena de omisiones y de violaciones a derechos humanos en diferentes casos tengan que haber sido directamente demandados contra el Ecuador ante la Corte Interamericana. Entonces, fíjese usted la relevancia, la importancia que tiene que nos dediquemos a estudiar más, capacitar mejor, especializar profundamente a los servidores públicos para que ellos no incurran en violaciones o en omisiones al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el control de convencionalidad y que incluso al mismo Estado le permitirían asumir de mejor manera tanto sus compromisos internacionales como al mismo tiempo evitar que el Estado ecuatoriano pueda ser demandado ante la Corte Interamericana si es que sus autoridades y sus funcionarios o servidores públicos lograrían cumplir de mejor manera sus obligaciones internacionales para el control de convencionalidad. Entonces, esta fue la motivación, este fue el interés y este fue también la preocupación jurídica que pude advertir en razón de que estos 13 casos demuestran directamente la omisión de parte del Estado y las vulneraciones a derechos humanos que podrían haber sido en su momento atendidas, corregidas o subsanadas por algún funcionario público que al momento de conocer estos actos normativos habría aplicado correctamente el control de convencionalidad. Recientemente, hace unos días, por ejemplo, falleció el ciudadano francés Tibi, que es el protagonista de uno de los casos más importantes contra el Estado ecuatoriano, donde el país sufrió una condena en el sistema interamericano precisamente por las violaciones que sufrió este ciudadano francés con respecto a varias obligaciones internacionales que pudieron haber sido subsanadas, que pudieron haber sido también atendidas en su momento para no incurrir en vulneraciones a derechos humanos. Entonces, esa misma historia del caso Tibi versus Ecuador, como en tantos otros casos,
lo que expresan es el incumplimiento de los funcionarios públicos al momento de cumplir sus responsabilidades. Qué interesante, doctor. Es importante esto del bloque de constitucionalidad y la cláusula abierta establecida en la Constitución. También mencionar acerca de la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es importante que los estudiantes estén en conocimiento y sobre todo se preparen y estudien la jurisprudencia. También hablábamos en la anterior entrevista hace una semana sobre el deber que deben tener los estudiantes de dirigirse hacia la jurisprudencia nacional e internacional para tener un amplio conocimiento y sobre todo ver los estándares, ¿no? Y aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en estos casos emblemáticos, como es el caso Tibi, sobre las vulneraciones de los estados. Pero ¿qué otro caso nos podría usted conversar que también sea relevante para, más que todo, que recomienda a los estudiantes leer y estar en constante preparación? Bueno, todos los casos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana son casos muy aleccionadores, son casos muy interesantes. Eh, la Corte Interamericana, como yo le mencionaba hace un momento al principio de nuestro diálogo, justamente lo que hace a través de sus sentencias también es generar interpretaciones importantes sobre la aplicación de la Convención Americana. Este es uno de los aportes que tenemos en la jurisprudencia de la Corte. Podríamos mencionar, por ejemplo, que es de mi especial interés, es el caso del pueblo Sarayaku versus Ecuador, donde podemos identificar que la Corte Interamericana desarrolla sus razonamientos y sus motivaciones a partir de un diálogo con los miembros de la comunidad del pueblo Sarayaku. Y ahí podemos identificar, por ejemplo, cómo los miembros de esta comunidad también son verdaderos conocedores del pluralismo jurídico, del derecho indígena, de la justicia indígena y cómo estos aportes, estos valores que ellos pueden concebir sobre lo que significa el pluralismo jurídico son transmitidos en la Corte Interamericana y la Corte Interamericana después, al momento de desarrollar sus motivaciones y su decisión final, va configurando su decisión en torno a lo que significa también las cosmovisiones de la justicia indígena y del derecho de los pueblos indígenas en la protección de sus derechos. Yo podría, pues, por ejemplo, mencionarles este como un caso muy relevante. Como le mencionaba yo, todos los casos, sin duda alguna, son bastante aleccionadores sobre diferentes temáticas de la Corte, pero lo que yo sí quiero dejar en claro, ahora que estamos hablando de la jurisprudencia de la Corte, es que justamente la institución del control de convencionalidad, este instituto Figura. o este dispositivo jurídico, como podríamos también denominarlo, no consta en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y más bien este fue un instrumento jurídico desarrollado y creado a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Fíjese usted, por ejemplo, que el juez Sergio García, en el caso Mirna Mac Chan versus Guatemala, ya empezó a hablar, ya empezó a hacer referencia de lo que significaría el control de convencionalidad. Y lo hizo justamente porque la preocupación del juez estuvo ya presente en cuanto a cuál debía ser la actuación o el rol de la Corte Interamericana sobre los actos de los estados partes. Y por esta razón vamos a encontrar que en este caso ya existe la referencia que hace este juez a lo que significaría el control de convencionalidad. Posteriormente, como yo le decía, el caso Tibi versus Ecuador es un caso emblemático, sin duda alguna es un caso ícono también. Y en este caso, Tibi versus Ecuador, por ejemplo, el mismo juez, Sergio García, a quienes muchos le atribuyen ser uno de los promotores o de los jueces que dio origen al control de convencionalidad, en su voto concurrente razonado, él ya manifestaba que la Corte Interamericana analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con normas, principios y valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa.
Dicho de otra manera, manifestaba este juez, si los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos resuelve acerca de la convencionalidad de esos actos. Entonces, fíjese usted cómo ya el juez Sergio García, en sus votos concurrentes, razonados, ya fue configurando, dando forma a lo que significaría el control de convencionalidad y también cuál podría ser la relación y la función de la Corte Interamericana para el cumplimiento de sus decisiones. Por eso es importante entender que este dispositivo del control de convencionalidad fue generado y fue desarrollado precisamente a partir de los aportes de la jurisprudencia interamericana. Ya posteriormente, en el año 2006, en el caso Almonacid Arellano versus Chile, se le da ya el tratamiento mucho más completo y mucho más oficial cuando se establece, en este caso Almonacid Arellano versus Chile, que el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los estados concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este mismo caso, la Corte sostiene que si bien los jueces están obligados a aplicar la normativa del ordenamiento jurídico de cada estado, esto ya no solamente es un dogma cuando el Estado ha ratificado un tratado internacional que le genera obligaciones, por lo tanto, los jueces internos que forman parte del sistema de administración de justicia de un Estado están obligados a velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana y, por tanto, a verificar que las disposiciones de derecho interno no contravengan lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es el aporte, son las contribuciones que va desarrollando la Corte Interamericana desde su jurisprudencia al control de convencionalidad. A continuación, en el mismo caso Almonacid Arellano versus Chile y también en la sentencia que generó la Corte sobre el caso Trabajadores Cesados del Congreso, Aguado Alfaro y otros versus Perú, la Corte empieza ya a darle un mayor tratamiento de profundización al control de convencionalidad cuando establece que este control debe realizarse de oficio. Entendemos por el control de convencionalidad ex oficio como la obligación que los jueces de los estados parte de la Convención Americana se encuentran obligados a efecto útil de tal tratado. Es decir, que la obligación que tienen que ellos desarrollarla no la deben hacer únicamente cuando las partes expresamente lo invoquen, sino más bien que la obligación que están ellos llamados a cumplir deben hacerlo para una aplicación efectiva y que ésta no se vea disminuida por las leyes internas del Estado. En tal razón, dichos jueces no tienen que realizar solamente un control de constitucionalidad, sino también deben ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y las de la Convención Americana. Entonces, vea usted cómo a través de la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana se puede desarrollar esta institución del control de convencionalidad y cómo, por ejemplo, se le da ya un carácter mucho más fortalecido al proveerle de su característica de ex oficio. Muy amable, doctor. Dentro del tema de las reparaciones a las cuales ha sido condenada el Estado ecuatoriano, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido bien clara en establecer determinados lineamientos con reparaciones integrales de carácter material e inmaterial, como usted puede saber. Y también quisiera que nos hable acerca de eso. Y también quería mencionar también otro punto que también quiero que nos explique, es acerca de que usted en su obra nos menciona la integración del ius constitucional común.
Entonces, también es importante que se refiera sobre eso para también los estudiantes estén claros y también los profesionales del derecho, porque no nos están escuchando solo un sector, sino algunas personas en este programa. Bien, hay dos cuestiones importantes que usted está mencionando en este momento. La primera es entender que la Corte Interamericana ha desarrollado también a través de su jurisprudencia los estándares y también lo que se llaman los parámetros de reparación a partir de los cuales los estados parte deben efectivamente contemplar en las decisiones judiciales los estándares reparatorios en sus distintas dimensiones, que son aquellos que tienen que relacionarlos para el momento en que los jueces van a resolver sobre un caso en concreto. Recordemos que uno de los de las dimensiones del derecho a la tutela judicial efectiva es justamente la dimensión del cumplimiento y la ejecución de las sentencias. Y para esto, los jueces tienen que desarrollar sentencias que sean ejecutables y al mismo tiempo deben desarrollar sentencias que contengan los estándares de reparación que han sido desarrollados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en las sentencias o en las decisiones de los jueces domésticos? A veces solamente abordan una dimensión de la reparación porque solamente reconocen o solamente disponen medidas de reparación económica en cuanto a una reparación que pueda estar reconocida en una indemnización económica, por ejemplo. A veces los jueces toman decisiones finales en un caso donde puedan reconocer medidas de no repetición. A veces los jueces adoptan decisiones donde únicamente contemplan la dimensión de la restitución del derecho al trabajo de un servidor público. Entonces, lo que encontramos muchas veces es que los jueces, cuando toman sus decisiones, no cumplen integralmente y a cabalidad lo que significan las dimensiones de la reparación integral que han sido trabajadas y que han sido establecidas directamente por la Corte Interamericana para que los jueces puedan seguir los estándares interamericanos de la reparación integral. Esto significa que muchas veces los jueces, al momento de tomar sus decisiones, únicamente abordan uno, dos o a veces hasta tres dimensiones de los estándares interamericanos sobre reparación integral, y esto no permite que la reparación integral se convierta en eso, en integral, porque no logran asumir, porque no logran abordar en sus decisiones las dimensiones completas de lo que significa la reparación integral. Entonces, por un lado, es importante entender la vinculación, la relación que tienen los estándares interamericanos de la reparación con justamente lo que se refiere a las obligaciones de los jueces al momento de realizar el control de convencionalidad. Y la relación en este momento está vinculada, está justamente en evidencia, porque el control de convencionalidad no solamente significa el cumplimiento o la verificación de los actos normativos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también significa la obligación, la vinculación jurídica que tienen que desarrollar los operadores de justicia con otros instrumentos internacionales, como por ejemplo las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, como por ejemplo las sentencias que ha emitido el máximo tribunal regional para fortalecer el sistema interamericano en la protección de los derechos. Y como parte del control de convencionalidad, se vincula el cumplimiento de las sentencias y de los precedentes interamericanos
porque a partir del control de convencionalidad, los operadores de justicia están llamados a vigilar, acoger, observar y cumplir aquellos estándares interamericanos referentes a la reparación integral. Entonces, vea usted cómo se va vinculando desde el momento en que empezamos a hablar del control de convencionalidad con los estándares de reparación que tienen que irse acogiendo y que tienen que irse cumpliendo en las decisiones que tomen los jueces para dar forma a la manera en que van a resolver las cuestiones litigiosas que han sido puestos en su conocimiento. Y este debate es importante también porque nos permite también acercarnos sobre cuál es el carácter jurídico de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Porque en el Ecuador existen voces que consideran que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana no son vinculantes. Si bien es cierto, la naturaleza jurídica de las opiniones consultivas es una naturaleza diferente a la naturaleza jurídica de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero también nosotros tenemos que considerar que dentro de la sentencia dictada, por ejemplo, en el caso Gudiel Álvarez y otros versus Guatemala, la Corte ha manifestado ya un aspecto importantísimo que tiene relación con este tema. ¿Qué ha dicho la Corte en esta sentencia? Lo que ha dicho es que cuando un Estado es parte de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Belén do Pará. Dichos tratados obligan a todos sus órganos, incluido el Poder Judicial, cuyos miembros deben velar porque los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin. En este caso, la Corte ha dicho que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es parte el Estado, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Entonces, vea usted cómo también se va incorporando en el control de convencionalidad otros instrumentos internacionales que no se limitan solamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y son estos instrumentos internacionales de derechos humanos los que van dando forma y desarrollo al jus constitucional común del derecho convencional, del derecho positivizado en los estándares y en los parámetros del derecho interamericano. Muy amable, doctor. Qué gusto escucharle toda esta doctrina que nos está compartiendo. Igual, invitarles a las personas que nos están escuchando que también adquieran sus libros. Son obras que se merecen leer. Es excelente usted como profesional y es importante eh, felicitarle a usted. Además de resaltar que es un tema bastante relevante, sobre todo en la actualidad, y siempre lo ha sido. Es importante que el Estado haga bien las cosas para que no tenga problemas y sobre todo para que no sea condenado por haber vulnerado derechos humanos. De esta manera quiero llegar a las conclusiones finales, doctor. Le agradecemos por su invitación. Bueno, querido Alejandro, para mí es un motivo de enorme satisfacción y al mismo tiempo de bastante orgullo el ver que existen jóvenes que se encuentran preparándose, que se encuentran estudiando y que se encuentran desarrollando estos conversatorios de un contenido formativo y educativo para todos quienes pueden apreciarnos y compartir estos espacios. Así que más bien yo le extiendo a usted y a su equipo de colaboradores mi reconocimiento, mi apoyo para que ustedes puedan seguir generando este tipo de espacios y al mismo tiempo recomendarles a ustedes quienes nos han tenido la gentileza de acompañarnos cuando ya puedan apreciar este video en redes sociales,
que las publicaciones de este amigo y servidor de ustedes, donde se encuentran estos temas expuestos de lo que hemos conversado, pueden estar al alcance de todos ustedes para que puedan profundizar estas temáticas de estudio. Así que muchísimas gracias a usted, Alejandro, y a todos quienes han tenido la amabilidad de seguirnos y de mirarnos a través de este espacio, a sus órdenes, como siempre. Muchas gracias, doctor. Justo estábamos conversando con Ricardo y Fátima, mis compañeros, que íbamos a hacer un evento, un conversatorio, un poco ya más formal. Hemos empezado con la primera parte, que son las entrevistas, porque es la primera radio jurídica online del país. Es un trabajo que estamos haciendo con el fin de aportar a la academia. También estamos invitando a varios profesionales de las diferentes universidades, la Universidad Central, la Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad de los Hemisferios, la Universidad de San Francisco. Entonces, estamos bastante contentos y esperamos tener una próxima oportunidad. La que agradecemos bastante y que es lamentable que no hayamos podido tener a nuestros compañeros aquí en el programa, pero cuestiones personales siempre pueden presentarse a última hora. De todas maneras, hasta una próxima oportunidad, doctor. Qué gusto. Gracias, Alejandro. Mis saludos también muy cordiales a ellos y cuenten conmigo en lo que ustedes necesiten para apoyarles. Muchas gracias.